Bien, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bienvenidos al masterclass correspondiente al programa integral Instalaciones Eléctricas Industriales. Soy ingeniero electricista de profesión, como ya lo indicaron, y con amplia experiencia tanto en la parte práctica también como en la parte docente. El día de hoy vamos a tratar el tema arranque estrella triángulo para un motor trifásico de inducción jaula de ardilla. El tema corresponde al programa integral de instalaciones eléctricas industriales que está conformado por 3 módulos. El primer módulo viene a ser el módulo de instalaciones eléctricas en la industria. El segundo módulo, instalación de tableros eléctricos de control y medición. Y el tercer módulo, instalación de máquinas y equipos eléctricos industriales. Cada uno de estos módulos tiene una duración de 50 horas. Y cada módulo también se desarrolla en aproximadamente 5 semanas. ¿Qué se ve en el módulo 1? Hablamos sobre las generalidades, sobre las instalaciones eléctricas. Vemos el tema de lectura e interpretación de esquemas eléctricos, componentes de las instalaciones eléctricas, instalación de circuitos alimentadores y circuitos derivados para motores eléctricos, arranque directo e inversor de giro de motores trifásicos, y terminamos el módulo 1 con fundamentos para el diseño de instalaciones eléctricas industriales. Luego, iniciamos con el segundo módulo, que lleva como nombre instalación de tableros eléctricos de control y medición. Aquí vemos el tema de tableros eléctricos para el control de motores, instalación de arrancadores de estado sólido y variadores de velocidad, tableros para compensar la energía reactiva, y terminamos el módulo con el tema de tableros de medición eléctrica. Pasamos al tercer módulo, cuyo título es Instalación de máquinas y equipos industriales. Aquí vemos el tema de instalación de transformadores, montaje y conexión de motores eléctricos, sistemas de iluminación de interiores, equipamiento de subestaciones de distribución, y terminamos con el tema de sistemas de puesta a tierra. Uno de los temas que tratamos en el desarrollo de este programa integral viene a ser el arranque estrella triángulo de motores trifásicos de inducción de rotor en cortocircuito, que vamos a desarrollar en este masterclass. Lo primero que tenemos que saber aquí es que todos los procesos industriales, para su operación, necesitan de movimiento mecánico. ¿Y de dónde se saca ese movimiento mecánico en los procesos industriales? Se saca de los motores eléctricos. Entonces, el motor eléctrico, como se indica ahí, viene a ser una máquina electromecánica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Nosotros a estos motores eléctricos vamos a llegar con 3 conductores, donde vamos a tener las líneas RST, y vamos a tener aquí también un conductor que viene a ser el conductor de puesta a tierra, para poder hacer la protección en caso de que existan fugas de corriente debido a la falla de los aislamientos que se puede presentar en los motores eléctricos. Entonces, al motor nosotros le entregamos la energía eléctrica, y el motor se va a encargar de transformar esta energía eléctrica
en energía mecánica de movimiento. El motor en el eje nos va a entregar la energía mecánica. Y esta energía mecánica lo vamos a utilizar a nivel industrial, a nivel comercial, también en nuestras casas y en todos los sistemas donde se requiera de energía mecánica. Esa energía mecánica, como ejemplo, vamos a tener de que en las aplicaciones industriales lo utilizamos para poder accionar bombas centrífugas, compresores, ventiladores, bombas de combustible, grúas puente, máquinas herramientas, fajas transportadoras, ascensores, molinos, chancadoras, escaleras eléctricas, embotelladoras, maquinaria de equipo pesado. Y podemos ir numerando diferentes aplicaciones que a nivel industrial le vamos a dar nosotros al motor eléctrico para poder tener nosotros energía mecánica de movimiento. Este motor trifásico del cual estamos hablando está conformado por diferentes elementos, entre los cuales aquí en la figura vamos a distinguir la placa de bornes, por donde nosotros, como habíamos indicado, vamos a alimentar este motor con energía eléctrica. El motor está conformado por un estator. En ese estator vamos a tener nosotros un bobinado trifásico. Vamos a tener el rotor. Como ven aquí, este rotor parece una masa sólida, pero no es así. Dentro de este rotor vamos a tener unas bobinas y estas bobinas van a estar en cortocircuito. Por ello, a este tipo de motores lo llamamos motor de inducción de rotor en corto circuito. Y comúnmente también a estos motores se les conoce con el nombre de motores trifásicos con rotor jaula de ardilla. Otros elementos importantes que vamos a tener en el motor vienen a ser los rodamientos, el eje donde vamos a tener energía mecánica de movimiento, el ventilador para poder eliminar la elevación de la temperatura que se produce en la operación del motor debido a las pérdidas tanto eléctricas como mecánicas que se presentan. Y algo muy importante, vienen a ser aquí la placa de característica, donde vamos a tener nosotros los datos nominales de operación del motor. Aquí tenemos un ejemplo de una placa de característica. Entre los datos importantes que vamos a tener es de que acá nos está indicando de que este motor puede ser conectado ya sea en conexión triángulo o delta o puede ser conectado en conexión estrella. También acá nos está indicando que este motor puede ser utilizado a una frecuencia de 50 Hz o a una frecuencia de 60 Hz. En el Perú, nosotros trabajamos en nuestro sistema eléctrico con 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Y para los 60 ciclos por segundo, si nosotros el motor lo conectamos en triángulo, tenemos que alimentarlo con 460 voltios. Y si lo conectamos en conexión estrella, la alimentación al motor debe ser, para este ejemplo, 795 voltios. Ahora, este motor, cuando ya está en operación, el rotor va a girar a 3.520 revoluciones por minuto.
Y en el eje, el motor nos va a entregar 9 kilowatts. Aquí a la derecha nos indica que si conectamos el motor en triángulo, el motor va a consumir una corriente de 13,4 amperios. Y si lo conectamos en conexión estrella, el motor va a consumir 7,7 amperios, trabajando con un factor de potencia de 0,9. Entonces, es importante tener en cuenta las características de operación de estos motores para nosotros saber qué conexión tenemos que hacer. Una conexión delta o triángulo o una conexión estrella. En el Perú, normalmente, nosotros en las placas de característica de los motores, para una conexión en triángulo, los motores que utilizamos son para 220 voltios. Y la conexión en estrella es para 380 voltios. 380 voltios. Entonces, esos son los datos característicos de tensión que nosotros utilizamos aquí en el Perú. 220 voltios para triángulo y 380 voltios para conexión estrella. ¿Cómo se hace la conexión estrella y cómo se hace la conexión en triángulo? En la figura del lado derecho vamos a ver las 3 bobinas de las fases que tenemos en el motor. U1 viene a ser el inicio de la primera bobina, U2 viene a ser el final. B1, el inicio de la segunda bobina, B2, el final de la segunda bobina. W1, el inicio de la tercera bobina, W2, el final de la tercera bobina. Y en la conexión estrella se unen los finales de bobina, tal como nosotros observamos en el esquema que tenemos en la figura del centro. Y una fotografía de un motor real, ya lo tenemos al lado izquierdo. Observen que se está uniendo el terminal W2, W1 y B2 para poder formar la conexión en estrella. Y la alimentación va a venir por los terminales B1, U1, B1 y W1. Entonces por aquí va a venir la línea 1, va a venir la línea 2 y va a venir la línea 3 para que este motor quede conectado en conexión estrella. ¿Cómo se hace la conexión delta o conexión triángulo? Aquí, al lado derecho, tenemos una figura donde podemos observar que para hacer la conexión en delta o triángulo, tenemos que unir una salida de bobina con un inicio de bobina. Salida de bobina con inicio de bobina. Salida de bobina con inicio de bobina. Entonces, ahí tenemos la conexión delta o conexión triángulo. Esto se hace uniendo los inicios de bobina con los finales de bobina mediante unos puentes y la alimentación vendría por acá, línea 1, línea 2 y línea 3. En la figura que está al lado izquierdo vemos la fotografía de la bornera de un motor donde observamos que se ha hecho esta conexión
conexión delta o conexión triángulo. Para poder poner en operación estos motores, vamos a nosotros a tener dos formas convencionales de arrancarlos. La primera forma convencional de arrancar estos motores viene a ser lo que nosotros denominamos arranque a plena tensión o arranque directo. Y la segunda forma viene a ser el arranque a tensión reducida. Dentro del arranque a tensión reducida tenemos el arranque por conmutación estrella-triángulo. Estos son los esquemas que vamos a ver el día de hoy. Pero también estos motores lo podemos arrancar por eliminación de resistencias estatóricas o también haciendo uso de autotransformadores. Ahora, ¿cuándo arrancamos el motor a plena tensión y cuándo arrancamos a tensión reducida? Eso depende del sistema eléctrico que nosotros tengamos, donde vamos a conectar el motor y también de lo que indique la placa de característica del motor. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un motor de 10 kilowatts y ese motor de 10 kilowatts lo arrancáramos en una empresa pequeña, en forma directa, haciéndole llegar la tensión de línea directamente a los bornes del motor, en el momento que el motor arranca, va a consumir una corriente que se llama corriente de arranque. Esa corriente de arranque va a estar comprendido entre 3 a 7 veces la corriente nominal del motor. Y eso va a traer como consecuencia de que cuando arranque el motor, en el sistema eléctrico de la planta se va a producir una caída de tensión. Y esa caída de tensión puede ocasionar de que otros circuitos donde estén conectados diferentes equipos en la planta se puedan desconectar por la caída de tensión que se está produciendo. Ahora, si ese motor de 10 kilowatts lo llevamos a una empresa más grande, como el sistema eléctrico es mucho más grande, la caída de tensión que se va a presentar en esta empresa más grande va a ser menor. Y si lo llevamos a una empresa minera, el arranque de este motor de 10 kilowatts no se va a sentir en el sistema eléctrico de una empresa minera, porque una empresa minera viene a ser un sistema eléctrico bastante grande. Entonces, dependiendo de lo que ocasione el motor cuando arranca en plena tensión en nuestro sistema eléctrico, tenemos que optar por un arranque directo o por un arranque a tensión reducida. Si el arranque directo no ocasiona demasiada caída de tensión en nuestro sistema eléctrico, podemos utilizar el arranque directo o arranque a plena tensión. Pero si el sistema de arranque a plena tensión o arranque directo ocasiona una gran caída de tensión en nuestro sistema eléctrico, tenemos que optar por utilizar un arranque a tensión reducida. Este puede ser el arranque estrella-triángulo, el arranque por resistencias estatóricas o el arranque por autotransformador. Entonces, en el arranque directo, si nosotros, por ejemplo, tenemos acá 220 voltios y en nuestro tablero de control utilizamos un disyuntor o interruptor automático, un contactor y un relé térmico, cuando los contactos del contactor se cierran, la tensión de 220 voltios va a llegar directamente a los bornes del motor. Y este motor va a arrancar
y en el momento del arranque vamos a tener una corriente de arranque que va a estar comprendido, como ya les había indicado, entre 3 y 7 veces la corriente nominal del motor. Esta es la forma de arrancar el motor en forma directa. Lo que observamos aquí en esta figura, al lado derecho, lo podemos representar mediante esquemas estandarizados. Y, por ejemplo, en este esquema, al lado izquierdo observamos nosotros lo que llamamos un circuito de fuerza y al lado derecho el circuito de mando o el circuito de control. En el circuito de fuerza, acá tenemos un seccionador fusible, tenemos los contactos principales del contactor, tenemos el relé térmico y aquí tenemos el motor. En el circuito de mando vamos a tener el pulsador de parada, el pulsador de arranque. Este viene a ser la bobina de nuestro contactor que está acá. Entonces, cuando nosotros presionamos el pulsador de arranque, este contacto se va a cerrar y la corriente va a llegar a la bobina del contactor. Cuando esta bobina se energiza, se cierran los contactos principales del contactor y la tensión que tenemos aquí de 220 voltios le va a llegar a los bornes del motor y el motor va a arrancar en un determinado sentido de giro. Para soltar el dedo del pulsador hay que tener en cuenta de que si está energizada la bobina del contactor, este contacto de aquí también se cierra. Entonces, cuando soltamos el dedo del pulsador, el pulsador abre su contacto y esta corriente que estaba pasando por el pulsador deja de pasar por el pulsador y la corriente va a seguir ahora este camino para mantener energizada la bobina del contactor. Y también vamos a tener aquí una lámpara que esté en paralelo con la bobina del contactor que nos va a indicar que el motor está funcionando. ¿Cómo desconectamos el motor? Presionando este pulsador S1Q de parada. O también el motor se va a detener automáticamente cuando hay una sobrecarga. Una sobrecarga en la operación del motor va a provocar que los conductores de las bobinas se sobrecalienten. Y para evitar de que el motor se queme, este relé térmico actúa abriendo este contacto de aquí. Este es un contacto auxiliar del relé térmico. Si hay una sobrecarga, este contacto se abre para poder sacar fuera de servicio a la bobina del contactor. Al desconectarse la bobina del contactor, se abren los contactos principales de este contactor y el motor se va a detener. En eso consiste el arranque directo que se emplea para poder poner en operación este tipo de motores. Las características del arranque directo lo podemos visualizar aquí en este gráfico. En el eje vertical tenemos a la corriente y en el eje horizontal tenemos a la velocidad. En el momento que nosotros presionamos el pulsador de arranque, vamos a tener, por ejemplo, 6 veces la corriente nominal del motor. Ese 6 que observan en la figura representa que la corriente de arranque para este ejemplo va a ser de 6 veces la corriente nominal del motor. Habíamos indicado que la corriente de arranque va a estar comprendido entre 3 a 7 veces la corriente nominal. En este caso, estamos indicando 6 veces la corriente nominal. Conforme el motor gana velocidad, la velocidad al aumentar va a hacer que la corriente vaya disminuyendo
hasta llegar a este punto que tenemos acá, donde tenemos el punto de operación del motor. Ahí el motor ya está trabajando a su corriente nominal y también a su velocidad nominal. En la siguiente curva tenemos la curva del par o torque versus la velocidad. Cuando el motor arranca, desarrolla 1,5 veces el par nominal del motor. Entonces, el motor va disminuyendo con el par y luego empieza a aumentar, 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 hasta tener un par máximo. Luego el par disminuye hasta este punto de operación del motor. Eso viene a ser la característica de operación de un arrancador directo. El inconveniente es la alta corriente de arranque. Y la ventaja de este tipo de arrancadores es que el par de arranque, este par de arranque que estamos viendo aquí, es un arranque muy importante. Estos motores, cuando arrancan en forma directa, desarrollan un buen par de arranque y no van a tener problemas para poder mover a la carga que se está accionando. En resumen, para este arrancador directo, podemos decir de que dentro de las ventajas está en que es un arrancador simple, no se utilizan muchos componentes y el par de arranque es muy importante. Dentro de los inconvenientes es que la corriente de arranque es muy alta. Debemos asegurarnos de que el sistema eléctrico admita este tipo de arranques directos. Otro inconveniente es que el arranque no puede ser progresivo. El arranque que se tiene con estos sistemas de arranque viene a ser un arranque bastante brusco. La duración del arranque está entre 3 y 2 segundos y se aplica a máquinas pequeñas y en general donde el sistema eléctrico de la planta lo permita hacer este tipo de arranques. Si el sistema eléctrico de la planta no permita o no permite hacer el arranque directo del motor, tenemos que optar por los arranques a tensión reducida. Y como habíamos indicado, nosotros podemos utilizar el arrancador estrella triángulo. Este arrancador estrella triángulo, como ven, ya tiene más elementos que un arrancador directo. Va a tener tres contactores, va a tener un temporizador, va a tener un juego de seccionador de fusibles o un interruptor automático. ¿En qué consiste este arrancador estrella triángulo? Si, por ejemplo, nosotros estamos en un sistema de 220 voltios, cuando conectemos el motor, este es el símbolo del motor, el arrancador estrella triángulo, en el arranque, lo que vamos a nosotros a tener es que el motor va a arrancar con 220 voltios dividido entre raíz de 3. Entonces presionamos el pulsador de arranque a las bobinas del motor,
no le va a llegar los 220 voltios de la línea de alimentación, sino que a las bobinas del motor le va a llegar 220 voltios entre raíz de 3. O sea que va a arrancar con una tensión reducida. En el arrancador vamos a tener este temporizador. Ese temporizador, por ejemplo, lo podemos nosotros regular a 4, 5, 6 segundos. Al cabo de 6 segundos, nuestro motor que ha estado conectado aquí en conexión en estrella, por la operación de los contactores, ahora mi motor va a estar conectado en conexión triángulo. Entonces acá, las líneas de alimentación que están llegando, ya cuando el motor está conectado en triángulo, al motor, ¿cuánto de tensión le va a llegar? 220 voltios. Entonces tenemos que hacer la conexión del circuito de control de tal manera que en el arranque al motor le llegue 220 voltios entre raíz de 3. ¿Por cuánto tiempo el motor va a estar conectado a esta tensión? 3, 4, 5, 6 segundos. ¿Qué va a ser controlado por este temporizador? Al cabo de ese tiempo regulado en el temporizador, el motor va a pasar de conexión estrella a conexión triángulo. Y cuando ya el motor está trabajando en conexión triángulo, a las bobinas del motor le va a llegar 220 voltios. Entonces, para ello se desarrolla el circuito de control. Ahí tenemos el esquema. Al lado izquierdo, con trazo más grueso, tenemos el esquema de fuerza y con trazo más fino, a la derecha tenemos el esquema de control o esquema de mando. ¿Cuántos contactores se utilizan? 1, 2, 3 contactores. Cada uno de esos contactores, tiene sus bobinas. Estos son los contactos principales del contactor 1. Está designado con K1M. Y aquí está su bobina, K1M. Este viene a ser los contactos principales del contactor 2. Aquí está su bobina. Estos son los contactos principales del contactor 3. Aquí tenemos su bobina. Y como habíamos visto en la figura, habíamos indicado que vamos a usar un temporizador. El símbolo del temporizador lo tenemos acá. Eso viene a ser el temporizador. En el circuito de fuerza, para hacer la protección del sistema contra cortocircuitos, se utiliza estos seccionadores fusibles. Y para hacer la protección del motor contra sobrecargas, utilizamos el relé térmico. En el circuito de mando, aquí este contacto viene a ser el contacto del relé térmico. Si este relé térmico detecta una sobrecarga, tal como habíamos visto en el arranque directo, en una sobrecarga este contacto se va a abrir para sacar fuera de servicio el circuito de control del arrancador. Ahora también en nuestro circuito vamos a tener aquí un pulsador de parada que es normalmente cerrado y un pulsador de arranque que es normalmente abierto. ¿Cómo funciona ese arrancador? Vamos a ver. Para que funcione el arrancador, estos seccionadores fusibles tienen que estar cerrados. Este seccionador fusible del circuito de control también está cerrado. Cuando presionamos este pulsador de arranque,
este contacto se cierra. Al cerrarse ese contacto, se va a energizar este temporizador, se energiza el contactor 2. Si el contactor 2 se energiza, estos contactos principales se cierran. También, como se energizó el contactor 2, este contacto auxiliar se cierra y también va a funcionar el contactor 1. El contactor 1, si la bobina del contactor 1 está energizada, estos contactos principales se van a cerrar y también estos contactos auxiliares se cierran. Una vez que tengamos el circuito en esta forma, ya podemos retirar el dedo del pulsador. Este contacto se abre y la alimentación al circuito va a venir por acá. La alimentación al circuito viene por acá. Por acá se está sosteniendo toda la operación del circuito. Ahora, si hemos regulado el temporizador a 4 segundos, al cabo de 4 segundos, ¿qué va a pasar? Este contacto de aquí se abre. Si ese contacto se abre, ¿qué va a pasar? El contactor 2 se desenergiza. Desenergizado el contactor 2, se abre en estos contactos principales y también se abre este contacto auxiliar. Cuando eso sucede, también se va a cerrar este contacto abierto del temporizador. Y cuando se cierre este contacto abierto del temporizador, se energiza el contactor 3. Y cuando se energiza el contactor 3, se va a cerrar los contactos principales del contactor 3 y el motor ya va a estar funcionando en conexión triángulo. Al inicio, cuando estaba conectado el contactor 1 y el contactor 2, el motor estaba conectado en estrella. Y luego se desconecta el contactor 2, se desconecta la estrella y se conecta el contactor 3. El contactor 1 y el contactor 3 hacen que el motor esté conectado en conexión triángulo. Entonces, de esa forma, nosotros arrancamos estos motores a tensión reducida utilizando el sistema de arranque por conmutación estrella-triángulo. Ahora, este arrancador tiene sus características de operación también. Acá vamos a nosotros a observar, de que cuando arranca el motor en conexión estrella, la corriente de arranque va a ser 2 veces la corriente nominal. Cuando el motor arrancaba en forma directa, la corriente de arranque estaba acá. 6 veces la corriente nominal del motor. Ahora, cuando arranca el motor en conexión estrella, la corriente de arranque es 2 veces la corriente nominal. Conforme el motor gana velocidad, la corriente disminuye y en este punto se hace el cambio de conexión estrella. Hacemos el cambio a conexión triángulo. Al hacer el cambio a conexión triángulo va a haber una elevación de la corriente pequeña y luego la corriente va a disminuir hasta el punto de operación. Aquí viene a ser el punto de operación del motor. Entonces, la ventaja que observamos aquí es que la corriente de arranque ya no va a ser 6 veces la corriente nominal del motor, sino que la corriente de arranque solamente va a ser 2 veces la corriente nominal del motor. Entonces, la corriente de arranque ha disminuido. Y normalmente, la corriente de arranque disminuye entre 1,3 a 2,6 veces la corriente nominal.
Ahora, pero en la figura de la derecha tenemos un gran inconveniente. El inconveniente viene a ser el par de arranque. El par de arranque disminuye a la mitad del par nominal. Cuando arrancábamos el motor en forma directa, el par de arranque era 1,5 veces el par nominal. Cuando usamos el arrancador estrella triángulo, el par de arranque es 0,5 veces el par nominal. Y la curva que describe el arrancador viene a ser esta de aquí. En este punto se hace el cambio de conexión triángulo a conexión estrella. El par aumenta y luego empieza a disminuir hasta el punto de operación. Aquí tenemos el punto de operación. Entonces, en resumen, podemos decir de que entre las ventajas que tenemos para un arrancador estrella triángulo, es un arrancador relativamente barato. Hay más componentes que el arrancador directo, pero de todas maneras es barato. Y también hay buena relación entre lo que es el par intensidad. El inconveniente principal es que el par de arranque disminuye considerablemente. Tampoco hay posibilidad de regulación de la velocidad y hay un momento en que el motor queda sin conexión. Cuando se hace la transición de conexión estrella a conexión triángulo, hay un momento que el motor queda desconectado de la línea de alimentación, pero luego ya se conecta en triángulo y el motor sigue funcionando. El tiempo de duración de estos arrancadores es de 3 a 7 segundos. Y como el par de arranque es bajo, este tipo de arrancadores nosotros lo podemos utilizar para arrancar motores que principalmente arrancan en vacío o cuando los motores arrancan con carga ligera, ¿correcto? Para aplicaciones donde el motor arranca en vacío o con carga ligera, como sucede en los ventiladores, las bombas centrífugas pequeñas u otras máquinas donde el motor va a arrancar y cuando ya el motor arrancó, recién se pone la carga al motor. Ahora, cuando nosotros desarrollamos estos temas en el programa integral, hacemos el fundamento teórico. Luego de hacer el fundamento teórico, utilizamos software de simulación para poder entender mejor cómo funciona el sistema. Por ejemplo, acá tenemos el arrancador directo. Aquí estamos usando el software KDE Simu. Este es un software que se encuentra libre en Internet. Ya lo tengo el esquema dibujado por la premura del tiempo. Voy a simular el funcionamiento. Cierro el interruptor automático del circuito de fuerza. Cierro el interruptor automático del circuito de control. Presiono mi pulsador de arranque. Presiono mi pulsador de arranque. Se energiza la bobina. Se cierran los contactos principales y el motor está girando. Bueno, aquí me indica que el motor está girando en sentido contrario. Existe una lámpara de color verde que me indica que el motor está funcionando. Con el pulsador de parada, desconecto el circuito. Lo arranco otra vez. Ahora, ¿qué pasa si el motor está trabajando con sobrecarga? La sobrecarga puede deberse a diferentes motivos. Se le ha puesto más carga en el eje del motor. Hay falla de los rodamientos.
el alineamiento del eje del motor con el eje de la carga no está bien dado, los pernos de anclaje del motor se han aflojado, y eso va a ocasionar de que el motor empiece a consumir mayor corriente. Si el motor empieza a consumir mayor corriente, los conductores de las bobinas se van a calentar con el riesgo de que el aislamiento se queme. Para que no suceda ello, actúa el relé térmico. El relé térmico va a censar esta corriente mayor a la corriente nominal, al cual le llamamos sobrecarga, y va a abrir su contacto 95-96. Voy a hacer clic sobre el relé térmico, simulando una sobrecarga. Miren, se puso de color rojo. En el circuito de Profesor, mando se disculpe, abrió profesor Ricardo. el Disculpe que lo corte. 95-96. Sí, o sea, está compartiendo la pantalla de la simulación que usted está haciendo, pero se está ahorita, tan solamente nos está mostrando, se ha quedado en la última PPT su pantalla. Uy, gracias por avisarme. Sí, no se preocupe, profesor. A ver, vamos a... ¿Me indica si ya se puede observar, por favor? Sí, ahora sí, profesor. Ahora Ahí sí está. logramos verlo. Gracias por avisar. Bien, voy a repetir entonces lo que estaba indicando. Les indicaba de que, bueno, aquí ya tengo dibujado en el software Cadecimo el circuito del arranque directo. Voy a simular el funcionamiento de este arrancador. En primer lugar, voy a cerrar los contactos del interruptor automático del circuito de fuerza. Cierro el contacto del interruptor automático del circuito de mando. Presiono el pulsador de arranque y observen de que la bobina del contactor se energizó. Cuando la bobina del contactor se energizó, se cerraron en el circuito de fuerza los contactos principales y el motor arrancó girando en sentido antihorario. Hay una lámpara de color verde que me indica que el motor está en operación, ¿correcto? Si queremos apagar el motor, presionamos el pulsador de parada. Ya lo presioné, lo suelto y el motor quedó detenido. Arranco nuevamente el motor, presionando el pulsador de arranque. Observamos que el motor está funcionando. Y si hay una sobrecarga en el circuito de fuerza, en la parte de arriba del símbolo del motor, está el símbolo del relé térmico. Voy a presionar ese símbolo simulando una sobrecarga en el motor. Presiono, se va a poner en color rojo. Se desconectó el motor. ¿Por qué se desconectó el motor? Porque en el circuito de mando, aquí hay un contacto 95-96 que está abierto. Entonces la bobina del contactor está sin energía y por ello los contactos principales del contactor se abrieron. Y también hay un contacto al lado derecho que viene a ser el contacto 97-98 del relé térmico que se ha cerrado y me ha encendido una lámpara de color rojo que me indica que el motor se ha detenido porque ha existido una falla que viene a ser una sobrecarga en el motor. Entonces aquí estamos simulando de que el relé térmico está protegiendo al motor para que el motor no se queme cuando existe una sobrecarga. De igual forma, podemos simular la operación del arrancador estrella triángulo. Me indican, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, profesor. Sí, se logra ver. Ya, muy bien. Aquí ya tenemos dibujado el esquema de fuerza y el esquema de mando del arrancador estrella triángulo.
voy a simular el funcionamiento de este sistema. Voy a cerrar el interruptor automático del circuito de fuerza, ya lo cerré. Cierro el interruptor automático del circuito de mando. Ya está. Ahora, cuando presione el pulsador de arranque, se va a energizar el contactor 1 y el contactor 2. Ahí el motor está arrancando en conexión estrella. En el circuito de mando, al lado izquierdo, tengo el símbolo del temporizador. Ese temporizador va a controlar el tiempo programado para que al cabo de ese tiempo programado se desconecte el contactor de conexión estrella y se conecte el contactor de conexión triángulo. Eso es lo que vamos a ver. Voy a presionar el pulsador de arranque. Ya está. Ahí el motor está en estrella. Está pasando el tiempo. Se desconectó la estrella y ahora se conectó la conexión triángulo. ¿Correcto? Voy a apagar para poder repetir la operación. Ahí el motor está apagado. Presiono el pulsador de arranque. Está operando el contactor 1 con el contactor 2. El motor está en conexión estrella. Luego de que el temporizador controló el tiempo programado, el contactor 2 se desconecta y se conecta al contactor 3 para que el motor ya esté trabajando en conexión triángulo. Entonces, en el desarrollo de nuestras clases, luego de haber hecho el fundamento teórico, hacemos la simulación del funcionamiento de estos circuitos y luego tenemos módulos que tienen todos los elementos que necesitamos para poder hacer el cableado físico de este arrancador. Entonces, a cada participante se les da pues las herramientas que necesitan, todos los equipos que necesitan, conductores, para que puedan hacer el cableado de estos circuitos y luego probar su funcionamiento. ¿Correcto? Bien. Sí. Con esto estoy finalizando esta parte que corresponde a lo que es uno de los sistemas de arranque que se utiliza para poder arrancar estos motores.